Lo que vamos a conversar esta noche son como tema las palabras que dijo un rey que gobernó desde el 1077 antes de la era común. Ese rey fue el rey David. El tema de nuestra conferencia está tomado del Salmo 32. En el Salmo 32, el 1, que dice: feliz es aquel cuya sublevación le es perdonada, cuyo pecado le es cubierto. Y luego el 2 dice: feliz es el hombre en cuya cuenta Jehová no imputa error y en cuyo espíritu no hay engaño. Es interesante esas palabras de David, porque David fue un siervo de Jehová que vivió toda su vida agradecido porque el Dios de los cielos le había perdonado pecados. Él nunca olvidó eso. Y toda su vida vivió muy consciente de que Jehová es un Dios sumamente misericordioso y perdonador. Él era ese aquí que se podía expresar diciendo que feliz es aquel a quien Jehová perdona su sublevación. Ahora, es muy interesante, hermanos y amigos, observar que se utilizan aquí palabras que tal vez si leemos el Salmo 32 rapidito no nos damos cuenta de que no son sinónimos. Se usa la expresión sublevación, la expresión pecado y la expresión en el 2, error. Y tal vez uno lo lee y piensa, bueno, está ahí usándose sinónimos de la misma cosa. Y uno puede pensar que cometer pecados, errores y sublevaciones es básicamente lo mismo, pero no es así. Hay una diferencia notable entre un pecado, un error y una sublevación. De hecho, se utilizan palabras diferentes, no solamente en español, pero en el idioma original, en hebreo, que se escribió este Salmo 32. Por ejemplo, la palabra error, que aparece en el 2, se traduce como awon. En hebreo, awon es un error, es un pecado. Pero awon es un pecado que es menos grave. Es un desequilibrarse. Es un pecado que puede ser involuntario inclusive. Puede ser voluntario, pero no es un pecado grave. Pero evidentemente, al ser pecado, pues es una desobediencia a la ley de Dios. Y evita el que el hombre tenga una buena relación con Jehová. La palabra pecado que aparece en el 32:1 es la palabra en hebreo atad. Atad es errar en el blanco de lo que es perfección. Y aparece en sentido negativo en Jueces capítulo 20, versículo 16, cuando dice que aquellos que estaban en el ejército de Israel con su onda no erraban el blanco. Errar el blanco, atad. De manera que pecado es errar el blanco de la perfección. Y uno puede pecar voluntaria o involuntariamente en contra de Dios cuando uno falta a sus leyes y sus mandamientos. Pero sublevación es diferente. La palabra en hebreo para sublevación es pesha. Y pesha no solamente es un pecado, no solamente es no dar en el blanco de lo que es correcto y de lo que es justo, y no solamente ofende a Dios como awon, como atad, pero pesha es ofender al que hizo la ley, es faltarle el respeto a aquel que da mandamientos y leyes. Es sublevarse, ir en contra del que hace la ley, a saber, Dios.
Pesha lleva un sentido de ofensa voluntaria, de traspasar voluntariamente. Pesha nunca es involuntario. Ese pecado de sublevación siempre es voluntario y lleva un espíritu de rebelarse, de traspasar, de violar la ley de Dios. Así es que la palabra pecado por sí sola no describe la gravedad de nuestras acciones en contra de Dios, pero errores, pecados y sublevaciones, awon, atat y pesha, nos ayudan a apreciar que podemos cometer pecados, todos pecados, pero no todos con la misma gravedad. Por ejemplo, todos sabemos que robar es atat, un pecado. Viola la ley de Dios. Un jovencito, por ejemplo, puede ver 75 centavos o $1 sobre una mesa en casa de su abuelita y coger ese dinero. Eso es robar. Eso es atar. Pero no es lo mismo un asalto a mano armada, que también es una especie de robo, porque cuando uno asalta a mano armada a otro, eso muestra una malicia mayor, una falta de respeto voluntariosa, no solamente a la vida de esa persona, sino a la ley divina. Eso es pesha. Pero awon sería, por ejemplo, dar un cheque sin fondo. Eso es un pecado, pero no es estafar, no es un asalto a mano armada dar un cheque sin fondo, no es robar dar un cheque sin fondo. Pero obviamente si uno sabía que no tenía fondos en el banco y a propósito uno dio ese cheque, no es robar, no es estafar, no es asaltar, pero es un desbalance, awon. Así que uno puede apreciar, ¿verdad?, la diferencia en el pecado. Todos son pecados, pero hay diferentes gravedades en el pecado mismo. Y apreciamos que David aquí está hablando de eso. Está diciendo que es sumamente feliz, hermanos, aquel que Jehová perdona sus errores, sus pecados, sus sublevaciones. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, hablamos de esto porque uno no peca crasamente contra Jehová, pesha. Uno no se subleva, pesha, contra Jehová, así, de pronto. Uno va cometiendo awon tras awon. Es decir, uno va cometiendo desbalances, pecados menores, quizás pecados que ni siquiera se perciben exteriormente, pero que uno está cometiendo dentro de uno mismo, con su mente, con sus pensamientos o con acciones muy cuidadosamente pensadas que no pueden acusar a uno, pero que son en su fuero interno desbalances. Y uno comienza cometiendo esos desbalances antes de pesha, antes de sublevarse en contra de Jehová. Y a veces uno no lo percibe. Uno no los ve completamente. En el caso de David fue así, en su propio caso personal. Él comenzó a cometer pecados, awon, desbalances, y esos desbalances le fueron llevando a cometer pecados crasos más tarde en su vida. Es interesante el relato que quisiera considerar con ustedes del 2 de Samuel, capítulo 11, para que entendamos un poco mejor lo que David quiso decir en ese famoso Salmo 32, hermanos. El 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 4. Lean conmigo, dice: Y a la vuelta del año, al tiempo en que suelen salir los reyes a campaña,
Aconteció que David procedió a enviar a Joab y sus siervos con él y a todo Israel para que arruinaran a los hijos de Amón y sitiaran a Rabá, mientras David estaba morando en Jerusalén. Y al tiempo del atardecer aconteció que David procedió a levantarse de su cama y a pasearse sobre la azotea de la casa del rey. Y desde la azotea alcanzó a ver a una mujer que estaba bañándose, y la mujer era de muy buena apariencia. Entonces envió David y preguntó acerca de la mujer. Y alguien dijo: ¿no es esta Batseba, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita? Después de aquello, David envió mensajeros para poder tomarla, de modo que ella entró a donde él, y él se acostó con ella, mientras ella estaba santificándose de su inmundicia. Más tarde ella regresó a su casa. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable, porque habíamos conocido a David de otra manera en las Escrituras, ¿no es cierto? Le habíamos conocido como un jovencito sumamente celoso. De hecho, uno que antes de siquiera tener edad militar se enfrentó gallardamente a un gigante bravucón, hablador, Goliat, y le venció. Él pudo ver cómo el nombre de Jehová estaba siendo ofendido en aquella situación, y con impavidez defendió ese nombre de Dios. Luego, por su celo, llegó a ser rey, el segundo rey de la nación, después del infiel Saúl. Y ahora, de pronto, un hombre tan fiel, que vivió tan fielmente por tantos años, de pronto ahora, David comete una sublevación contra Jehová. ¿Puede usted ver la sublevación ahí? ¿Pudiera marcarla con un lápiz? ¿Cuál fue la sublevación pesha que voluntariamente, rebelándose con espíritu rebelde, comete contra Jehová? Haber cometido adulterio. Esa es la sublevación. David era un hombre casado, Batseba también lo era. ¿Pero por qué? ¿Fue de repente? No, no fue de repente, pero no sé si alcanzamos a ver los pecados Awón que hemos leído en los versículos 1 al versículo 4, en ese capítulo 11. ¿Pudieran ustedes marcarlos? ¿Pudieran marcar con un lápiz los pecados menores de desequilibrio que cometió David? En el versículo 1 tenemos el primero. Dice: y a la vuelta del año, al tiempo en que suelen salir los reyes a campaña, aconteció que David procedió a enviar a Joab. Eso es un pecado. El primero que comete David, aparentemente uno que puede parecer insignificante, pero muy serio. ¿Cuál fue el pecado? Los reyes acostumbraban a salir en campañas militares en la primavera. ¿Por qué David no salió en la campaña militar? ¿Por qué? Los reyes, hermanos, iban al frente de sus ejércitos. Ellos le daban al ejército valor. Ellos peleaban, siendo reyes en la nación de Israel, peleaban en el nombre de Jehová. Llegó la primavera y David no quiso ir. Envió a Joab para que él fuera y sitiara Rabá, y él se quedara en su casa disfrutando de la belleza de la primavera. Qué cómodo. Pero eso fue un pecado. ¿Dónde debería estar él? Al frente con sus ejércitos. Esa era su posición. Como hoy nosotros, ¿dónde deberíamos estar nosotros hoy? Aquí, en este salón. ¿Por qué? Porque esa fue la llamada. Y es este el lugar donde estar. Si no estuviéramos aquí esta noche, ¿dónde estuviéramos?
Y el estar en otro lugar que no fuera este, ¿nos expondría a pecar contra Jehová? Bueno, es cierto que a veces faltamos a las reuniones y es cierto que a veces estamos enfermos y no podemos venir. Jehová sabe eso, pero hermanos, David no comprendió que ese pecado aparentemente pequeño, pero es que no hay pecado pequeño. Pero ese desbalance, él nunca pensó que ese desbalance, ese aguón, le llevaría posteriormente a la sublevación. ¿Por qué? Porque se quedó allí y entonces al atardecer procedió a levantarse de su cama y pasearse por la azotea. Marcó el primero, ¿verdad? En el versículo 1, el primer aguón. Y ahora dice que alcanzó a ver una mujer bañándose desnuda. No apunte eso como otro aguón, porque ese no es un pecado. Él vio a esa mujer desnuda, pero él no estaba buscando ver a la mujer desnuda. Debemos recordar que era común en aquella época que se usaran los ríos para bañarse. De hecho, quizás si hemos ido a otros países de América Latina, hemos observado que todavía en este mismo siglo las mujeres acostumbran a bañarse desnudas en los ríos. No, un caballero se puede enfrentar a esa situación, un caballero puede enfrentarse a la situación de ver una mujer desnuda, pero ¿qué hace un caballero? Desvía la vista inmediatamente, ¿no es cierto? Dado esa situación involuntariamente, no lo hace un pecado. No es necesariamente un pecado. Él no estaba paseando por la azotea con ese propósito, de manera que ahí no hay ni aguón, ni atat, ni pesha. Pero ¿dónde hubo pecado? Y la mujer era de muy buena apariencia. ¿Cómo lo supo? Tuvo que haberse fijado por un periodo de tiempo suficiente como para ver sus formas y ver que era de muy buena apariencia. Ese fue el segundo pecado. Él tasó físicamente a aquella mujer. Y eso no se hace. Es como leíamos en Santiago, ¿verdad? Que una persona puede ser atraída seductoramente por su propio deseo. Y el deseo va realizándose primero en el corazón antes de llevarse a cabo. Ese fue aguón, un desequilibrio, un pecado. Deseó a aquella mujer en su corazón. Tercero, versículo 3 dice que David preguntó por la mujer. Bueno, ¿qué hace un hombre casado preguntando por una mujer casada? Por otra mujer. A este tiempo él no sabía que ella era casada, pero ¿por qué tiene que estar preguntando por ella? Y estuvo preguntando a varias personas, evidentemente, hasta que encontró a una que identificó a aquella mujer como una mujer casada. No se suponía que le hiciera eso. Otro desequilibrio. Al enterarse de quién era, ¿qué cosa? Era la esposa de un comandante militar que estaba allá, donde se suponía que él estuviera. Un comandante militar de él, de los ejércitos, aunque no era judío, fíjese, era hitita, era un prosélito judío. Este hombre, a pesar de que no era israelita y era prosélito, estaba luchando a favor del rey. El cuarto pecado es que envió mensajeros para tomarla. Ahora, evidentemente ya David, debido a que la estaba deseando en su corazón, y mandó a buscarla, él no la mandó a buscar en cualquier carroza. Él la mandaría a buscar en una carroza muy atractiva, muy elegante. Y Batseba se montó en la carroza y fue al palacio. Y usted dice, ¿por qué?
Ah, mire, esa mujer, ¿por qué se montó? Ah, pero usted está olvidando un detalle muy importante. David era el rey. El rey la manda a buscar. Ella no sabía por qué la mandaba a buscar. Su esposo era comandante del rey. Quizás había algo con relación a su esposo que ella debería saber y el rey la mandaba a buscar. De manera que no podemos atribuir culpa a la mujer. De modo que ella entró a donde él. Bueno, un momento. En un palacio real hay muchas cámaras, hay muchas habitaciones. David tuvo que haber seleccionado el lugar específico donde él quería que ella entrara y donde él podría impresionarla. Eso fue otro pecado. Porque él se estaba exponiendo y exponiéndola a ella. Y usted todavía dice, pero mire, una mujer nunca debió haber entrado a cierto sitio en particular en el palacio. Ahí dice, entró donde él una G. ¿La ve? Si usted va a la G al margen, tiene Eclesiastés capítulo 8, versículo 4. ¿Y usted sabe qué dice, hermano? Dice que nadie podía atreverse a preguntarle al rey quién entra y quién sale. De manera que ella entró donde él, y ahora David, teniendo aquella mujer hermosa donde él quería tenerla, empezó a halagarla. Y David, dice la Biblia, era un hombre guapo, era un romántico, hablaba muy bien, era músico. Y ese hombre guapo, hablando bien, rey, teniendo buena comida y buena bebida, impresionó a esa mujer. Ella estaba sin su esposo, entonces se acostó con ella. Pero observaron que antes de cometer la sublevación, ¿cuántos pecados contaron ustedes? Entonces, David no cometió una sublevación así porque sí. Poco a poco fue faltando, cometiendo equivocaciones, porque todavía hasta el momento en que él no se acuesta con ella, todavía él pudiera decir, no, pero ¿y por qué me están atribuyendo malos motivos si no estoy haciendo nada? Ella es la esposa de un comandante militar y yo quiero tratar con ella asuntos de Estado. Todavía si alguien le acusara, él podría decir, ¿pero qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Pero estaba pecando. Y ese es el problema del pecado, que va endureciendo a uno y uno va pensando, pero nadie me puede acusar. ¿Quién me puede acusar? Pero está pecando. Nadie lo puede probar. Pero el corazón de uno va endureciendo a uno. Entonces el pecado tiene ese poder de ir endureciendo al individuo, de manera que el individuo puede comenzar a engañarse él mismo. Mire cómo lo llama aquí la Biblia. Por favor, poniendo una marca ahí en ese capítulo 11. Aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Porque vamos a volver al segundo de Samuel en breve, pero sigan exhortándose los unos a los otros cada día, mientras pueda llamársele hoy, por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el poder engañoso del pecado. Hermanos, hablamos de igual a igual. Todos nosotros somos pecadores. Estamos todos al mismo nivel. Ninguno de nosotros aquí está en mejor posición que los demás. Como pecadores, todos nosotros, sin importar años de servicio, porque David tenía muchos años de servicio, sin importar posición en la organización,
porque David era rey y nadie tenía una posición más alta que él. Sin importar privilegios, porque David tenía muchos. Todos nosotros somos pecadores y todos podemos ser endurecidos por el poder engañoso del pecado. Y ese poder engañoso que uno a veces ni siquiera va percibiendo completamente, va entusiasmando a uno a de un paso dar otro paso, tentando a uno a ver cuán cerca uno puede llegar sin desobedecer a Dios, pero tan y tan cerca, desobedeciendo a Dios, que finalmente se convierte el pecado de uno en una sublevación. Voluntariamente pecamos. Y puede que no nos importe nada, ni nadie. No le importó nada a David. No le importó nadie a David. David tenía conocimiento. Él, como rey en la nación, tenía que escribir la ley con su propia mano. Él sabía lo que la ley de Jehová decía en cuanto al adulterio. Pero se endureció. Se endureció. Noten aquí la ilustración que hace Jehová. Jehová es el excelente instructor. Nuestro magnífico instructor hizo una ilustración hermosa a un hombre que no la apreció. Su nombre era Caín. La ilustración se registra en el Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 7. Y la ilustración todavía aplica hoy. Le dijo a Caín, Génesis 4:7, si te diriges a hacer lo bueno, no habrá ensalzamiento. Pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada, y su deseo vehemente es por ti. Y tú, por tu parte, ¿lograrás el dominio sobre él? Jehová ilustró el poder del pecado con una bestia salvaje que está, como solo las bestias lo hacen, agazapada, escondida, rugiendo, esperando su víctima, como una bestia salvaje agazapada. Así Jehová comparó el pecado a Caín. ¿Y tú por tu parte tendrás dominio sobre esa bestia? Pues esa bestia te devorará. Devoró a David. Bueno, devoró a Caín mismo. Pero las cosas se complicaron mucho para David. Y si David hubiese reaccionado, si él hubiese dicho, oh Jehová, ¿qué yo he hecho? ¿Cómo yo he usado mi autoridad? ¿Qué yo he hecho delante de ti? Perdóname. Pero David no hizo eso. Porque algo pasa con el pecado, hermanos. Y lo que pasa es que puede endurecernos tanto que uno tenga miedo a confesarlo. Uno puede pensar, pero confesarlo. Pero si yo me arrepiento, entre yo y Jehová, Él y yo, ¿por qué Jehová no me puede perdonar? Porque tengo yo que confesarlo. Además, en mi posición, mis privilegios, mi familia. Oh, no, yo prometo nunca más pecar así. Entonces no dice nada. Pero no se puede. No se puede pecar contra Jehová en una sublevación, en un pecado craso, y permanecer callado.
no después que uno es un testigo bautizado y dedicado de Dios. Uno tiene que confesar ese pecado, pero tal vez el miedo puede hacer que una persona oculte ese pecado. David evidentemente tuvo que haber sentido eso porque qué mal le fueron las cosas. La mujer quedó encinta. Ahora se iba a saber pronto porque cuando una mujer está encinta no puede ocultar su pecado. Pronto ese niño iba a nacer. ¿Cuándo se pudo haber enterado David? Bueno, se pudo haber enterado quizás al segundo mes. Pero tampoco lo conmovió esa noticia. ¿Sabe qué hizo? Siguió pecando y pecando y pecando uno sobre otro sobre otro. Y no dijo nada. Versículo 6. Segundo de Samuel, el capítulo 11. Por lo cual David no confesó, dice, envió mensaje a Joab, diciendo, envíame a Urías el hitita. Y ese fue su séptimo pecado. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo va a llamar un militar que está en acción en las batallas de Jehová? ¿Cómo lo va a traer? ¿Y con qué intención ustedes creen que lo está trayendo? Él es un hombre listo. Y él dice, aquí yo sé lo que voy a hacer. Mire, yo traigo a ese hombre del frente, que está sin su esposa, y le digo que vaya a su casa, y él va a estar con su esposa. ¿Qué hombre que está en el frente de batalla por 2 meses no quiere estar con su esposa? Entonces él va a estar con su esposa y el hijo va a aparecer de él. Y yo salí impune del asunto. Nadie puede acusarme. Como si no hubiera un Dios en los cielos que está mirando las acciones de uno. Pero Urías le salió difícil a David. Muy difícil. Dice el versículo 9 que a pesar de que David le instó, como dice el versículo 8, a que bajara a su casa, el versículo 9 dice que sin embargo Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con todos los demás siervos de su señor y no bajó a su propia casa. ¿Sabe por qué no bajó? Porque cuando los israelitas estaban en batalla, ellos no podían tener relaciones con sus esposas. Ellos tenían que estar limpios, santos, mientras peleaban las batallas de Jehová. De manera que ellos estaban sin esposas por tanto tiempo como durara la batalla. Hacerlo podría traer ostracismo a la nación. Y Urías, aunque no era israelita, era hitita, respetó esa ley de Jehová y no quiso estar con su esposa. Pensó en aquellos que estaban al frente de batalla y no pecó. No pecó, se quedó en las escaleras durmiendo del palacio y no bajó a su casa. Pero como eso no era lo que David quería, el octavo pecado lo cometió en el versículo 13 cuando estuvo dispuesto, ¿sabe a qué? A hacer una fiesta, darle comida a Urías y emborracharlo a propósito. Él dijo, borracho, este va a bajar a su casa, y entonces, como no va a saber lo que hizo, el hijo de Batseba, diremos que fue de él. Ni borracho ese hombre bajó a la casa, fíjese. Ni así. De manera que alguien en nuestros días no puede decir que peca contra Jehová porque no sabía lo que hacía. Un momento. Urías, borracho, no pecó. Entonces, Urías no se dejó envolver en el pecado. Y sabe una cosa que ha sucedido. Ha sucedido que en una congregación puede haber
algún individuo que esté practicando pecado. Y ese individuo ahora empieza a arrastrar, a invitar, a estimular conducta que no es pesha, ni atat, pero conducta pecaminosa, pero muy leve. Y empieza a invitar a otros a que le acompañen, a que estén con él, ciertas conversaciones, ciertos lugares, ciertos bailes, ciertas bebidas. Y esa persona quizás ya haya pecado contra Jehová, pero los otros a quienes invita no lo saben. Y ahora esa persona puede traer tras de sí a otros que creen que esta persona no ha cometido pecados grasos. Por eso, no importa quién sea en la congregación, si alguien le invita a participar en cualquier clase de conducta que no sea la conducta que debe llevar un siervo de Jehová, no importa quién sea esa persona, no le secunde, no le acompañe, no ceda, porque usted no sabe lo que está detrás. Jehová lo sabe, pero usted no lo sabe. Urías, ni siquiera porque era el rey el que le decía, baja a tu esposa, ni siquiera al rey obedeció, porque él sabía que la palabra del rey no podía ser mayor que la palabra del Dios que adoraba. Así que hay un principio aquí interesante, y es que debemos hacer lo que es correcto siempre. Y si alguien alguna vez nos tienta a participar en cualquier clase de conducta que no sea exactamente lo que hemos aprendido de Dios, la respuesta es no. Como hizo Urías ante la tentación que ponía David. Y las cosas se le estaban complicando mucho a David, porque estaba pasando el tiempo y el problema que él tenía era un problema de tiempo. Como ya no quedaba más nada y evidentemente el hombre era leal y era fiel, entonces lo otro que quedaba, pecado número 9, versículo 14, y por la mañana aconteció que David procedió a escribir una carta. Y hay cartas que traen buenas noticias, pero hay cartas que no. Procedió a escribir una carta a Joab y a enviarla por mano de Urías. De modo que escribió en la carta diciendo, pongan a Urías enfrente de los ataques más pesados de la batalla, y tienen que retirarse de detrás de él, y él tiene que ser derribado y morir. Entrégala a Urías a Joab. Tuvo la desfachatez de darle la carta a Urías mismo, la carta que lo sentenciaba a muerte. Y no podemos culpar a Joab tampoco, porque él era uno que servía bajo las instrucciones del rey, y si el rey le decía que lo pusiera al frente de la batalla, pues eso es lo que Joab iba a hacer. No era cuestión de él preguntar por qué. Quizás él había sido traidor. No sabe qué conversación tuvo allá con el rey. De manera que Joab hizo exactamente eso, lo puso al frente de la batalla. Y la segunda sublevación de David, pero no el segundo pecado, porque a veces hablamos de los dos pecados de David, pero no fueron dos. ¿Cuántos hemos contado hasta ahora? El 10º es la segunda sublevación de él. Dice el versículo 17, que Urías murió. Lo asesinó porque se quedó en el palacio cuando tenía una asignación. Y una cosa trajo a otra cosa y a otra cosa. Y el tiempo siguió pasando. Esas cartas no llegaban en 3 días como una carta de Estados Unidos. Batseba dio a luz
al 9º mes. Y el bebé llegó a ser un niño. Y David se sentaba en su trono y día tras día juzgó a la nación de Israel. Él, el que tenía que ser juzgado por Dios, se sentó a juzgar día, por meses y meses, y no dijo nada. Nada absolutamente. Dice usted, pero ese hombre no tenía conciencia. Sí tenía conciencia, y la conciencia tendría que estarlo castigando, pero a veces un individuo puede estar luchando con su conciencia por mucho tiempo. Y ya que el muchachito era un niño, y el tiempo de Jehová llegó. ¿Por qué? Porque Jehová, hermanos, conoce que somos polvo, y Él tiene paciencia con nosotros. Él nos va ayudando para que nosotros podamos irnos dando cuenta de nuestros procederes en la vida, de nuestras actitudes. Él nos manda avisos amorosamente, ¿ve? Un discurso, una revista, la Atalaya, que a veces uno lee y dice, ay Dios mío, me conocerán, porque este soy yo, me retrataron aquí en esa revista, ¿verdad? En una asamblea, algo que un hermano dice, y entonces eso es con el propósito de que uno avalúe su posición, y pasa tiempo. Pero lo que un individuo no puede pensar es que los pecados caducan. Algunas personas piensan que los pecados crasos son como los casos en la Corte Federal. Ustedes saben que hay individuos que llevan a la corte, entonces dicen que esa falta, ese crimen caducó porque tiene más de 5 años y no se pueden llevar a juicio. Pero los pecados crasos nunca caducan. Nunca hasta que se confiesan. Y para enfatizar la realidad de eso, aquí en la 1 Timoteo, el capítulo 5, recordarán que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y en el capítulo 5, versículos 24 y 25, hace la siguiente declaración. Dice, los pecados de algunos hombres son públicamente manifiestos y conducen directamente al juicio. Mas en cuanto a otros hombres, sus pecados también se hacen manifiestos más tarde, como en el caso de David. De la misma manera también las obras excelentes son públicamente manifiestas, y las que no lo son no pueden mantenerse escondidas. 6 meses, 1 año, 2 años, pero a su debido tiempo salen a la luz, cuando llega el tiempo de Jehová para que salgan a la luz. Él nos da oportunidades, pero si las rechazamos, Él tiene sus maneras. Qué cosa, ¿no? Que uno puede tener tanto miedo a confesar un pecado craso, que uno puede estar lastimado en la conciencia, y el miedo puede ser tan y tan agudo. Uno puede pensar tanto en el bochorno que se lo calla, aún sabiendo que Jehová no le va a aprobar y que no va a llegar nunca al nuevo orden de cosas. Nunca va a llegar. Está viviendo una mentira, porque una persona puede decir una mentira, pero está viviendo, todo es una mentira. Entonces, hermanos, ese miedo tiene que ser superado por el temor de ofender a Dios y por el deseo sincero de uno querer amoldar su vida a lo que Jehová dice que hemos de hacer. Ese miedo debe ser echado fuera cuando uno comprende que Jehová es misericordioso y es bondadoso, y que cuando confesamos a los ancianos, ellos nos entienden
y ellos nos van a ayudar. Y no hay razón para pensar que Jehová no nos perdonaría, porque Jehová perdona a aquellos que se arrepienten. Y ahora llegó Natán con mucho cuidado, y después de haber pensado muchísimo, hizo una ilustración al rey, porque no podía preguntarle directamente al rey. Si lo hacía, era hombre muerto. Porque si ya David había matado una vez, ¿quién dice que no mataría dos? Si ya había cometido dos sublevaciones, le dijo: había dos hombres, David, tú eres el juez. Dos hombres que se hallaban en una ciudad, el uno rico y el otro de escasos recursos. El rico tenía muchísimas ovejas y ganado vacuno, pero el hombre de escasos recursos no tenía más que una cordera, una pequeña que había comprado, y estaba conservándola viva, y ella estaba creciendo con él y con sus hijos, todos juntos. De su bocado comía, y de su copa bebía, y en su seno yacía, y vino a serle como una hija. Después de un tiempo le vino una visita al hombre rico, pero él evitó tomar algo de sus propias ovejas y de su propio ganado vacuno para aderezárselo al viajero que le había venido, de modo que tomó la corderita del hombre de escasos recursos y la aderezó para el hombre que le había venido. Como que vive Jehová, el hombre que hizo esto merece morir, y por la cordera debe dar compensación con 4, como consecuencia del hecho de que ha hecho esta cosa y porque no tuvo compasión. Juzgó bien. Hermanos, eso nos quita de la idea, esa idea preconcebida que a veces tenemos por falta de experiencia, que nos hace pensar que cuando una persona está viviendo un pecado o está pecando, que esa persona empieza a fallar mucho y eso se le nota por encima. No, hermanos, eso es una falacia, eso no es así. Eso puede pasar con algunas personas, pero no con otras. Otras pueden conservar su agudeza. Sí, en el caso de algunos puede ser que se note, pero no en el caso de todos. David seguía pensando, muy bien, muy bien. Juzgó muy bien la muerte. Pero Natán le dice: tú eres el hombre. Tú que le quitaste la corderita, la única que tenía Urías. Tú eres asesino. Todo eso dijo en todas esas palabras. En decir tú eres el hombre, todo eso dijo. Y David, eso fue una espada que atravesó su corazón. Él vio que era Jehová. No hubo textos bíblicos, no hubo un discurso, no hubo ninguna de esas cosas, no hubo una reunión larga, una sola palabra. Y él se vació, confesó todo. Tuvo que haber sido una confesión extensa. Él confesó todo, lo que hizo, lo que pensó hacer, todo, se vació. Por eso dice el versículo 13, ante lo cual Natán dijo a David: Jehová a su vez efectivamente deja pasar tu pecado, no morirás. A pesar de esto, por cuanto innegablemente has tratado a Jehová con falta de respeto mediante esta cosa, también el hijo que acaba de nacerte positivamente morirá. Y dice el versículo 15 que el niño entonces enfermó y murió. Ahora, fíjese que David se arrepiente y Jehová
La ley que Jehová hizo, que es que el adúltero debe morir, el que hizo esa ley no la aplica. Jehová no aplica la ley que Jehová mismo hizo. Jehová dice, no, el precio por el pecado es muerte, pero a David no, yo se lo voy a pasar por alto. El mismo que hizo la ley, la pasó por alto para darle a David esa oportunidad, porque David se arrepintió. Porque la paga por el pecado es muerte. Pero como David se arrepintió, Jehová dice, no, yo voy a dejar pasar tu pecado. Ahora vas a recibir consecuencias. El muchacho muere y una espada no se apartará de tu casa. Y David vivió ese sufrimiento después. Pero el punto es, Jehová perdonó a David. Puede perdonarnos a nosotros también si confesamos, si nos arrepentimos sinceramente. Y usted dice, pero eran demasiados pecados, dice usted, porque puede ser, ¿verdad?, que la justicia humana, ¿verdad? Usted dice, pero yo nunca he cometido pecados así como David, hermano. Jehová me tiene que perdonar a mí entonces, porque yo nunca he hecho esas cosas, yo nunca he asesinado a nadie, fíjese. Bueno, Jehová no tiene que perdonarlo a usted ni a mí. Él puede perdonarnos, Él perdona a quien cree que debe perdonar. Pero no se equivoque con la sinceridad de David, porque David jamás volvió a repetir aquellos Atat, Pesha y Awón. Nunca. Además, usted sabe lo que hizo David. Confesarlo, completo su pecado, para que lo supieran todas las personas de su época, y lo supieran los que vivieran 1000 años después, y lo supieran los que vivimos hoy. El pecado de él estuvo dispuesto a escribirlo todo. Oiga, eso demuestra verdadero arrepentimiento. Lo escribió todo. Se ve que estaba sumamente arrepentido. Quizás ni siquiera nosotros no escribirlo, quizás ni siquiera aceptáramos que alguien jamás nos recordara algo que hayamos cometido en el pasado. Y él estuvo dispuesto hasta escribirlo. Ahora, en el Salmo 32 hay algo, hermanos, que yo no quisiera que ustedes perdieran por nada del mundo. Vamos al Salmo 32 porque lo que hacíamos era meramente explicar esos dos pensamientos con los que abre el Salmo. Pero el Salmo comienza arriba diciendo de David, masquil. Ahora, es muy importante para mí que ustedes sepan qué es eso de masquil. Y al saberlo, quizás ese Salmo, ustedes lo recuerden por mucho tiempo. Los doctos creen que masquil es un salmo donde el que escribe está haciendo un poema contemplativo. Ellos creen que el Salmo 32, diferente al Salmo 51 que trata el mismo tema, el Salmo 32 fue hecho por David después que Natán dice que Jehová perdonará su pecado. Masquil entonces sería un salmo escrito inmediatamente después, sin ninguna clase de meditación posterior. No es algo que usted escribe pensando en un acontecimiento pasado y usted escribe, borra, medita un poquito, lo deja, al otro día vuelve y escribe otra estrofa y la deja ahí, al otro día escribe otra estrofa. No. Masquil es el salmo que David escribe cuando Jehová le comunica por Natán que será perdonado. Ahí mismo, él toma pluma y escribe el Salmo 32, como sigue. Feliz es aquel cuya sublevación le es perdonada y cuyo pecado le es cubierto. Feliz es el hombre en cuya cuenta Jehová no imputa error, cuyo espíritu no hay engaño. Cuando me quedé callado se me gastaron los huesos, porque mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano estaba pesada sobre mí,
y la humedad de mi vida ha cambiado como en el calor seco del verano. Selah. Ese Selah es una pausa, pero por favor, no piense que es una pausa como esas pausas que a veces hacemos y que hacíamos antes en nuestros cánticos. Recuerda que siempre después de 2 estrofas hacíamos un Selah, una pausa. Ese Selah no es pausa en ese sentido solamente. Siempre que ustedes vean Selah en los salmos, hermanos, eso quiere decir que el pensamiento anterior es uno de mucho peso, de mucho vigor, y el que escribe el salmo quiere que piense en lo que acaba de decirse. Es una pausa, pero es una pausa contemplativa, no solamente es una pausa musical. Bien, Selah. Por fin te confesé mi pecado y no encubrí mi error. Dije, haré confesión acerca de mis transgresiones a Jehová, y tú mismo perdonaste el error de mis pecados. Selah. Fíjense, el error de mis pecados. En un comité judicial, los ancianos tratamos de que la persona que ha cometido un pecado craso, una sublevación contra Jehová, comprenda no solo la pecaminosidad de su pecado craso, pero se trata de ayudarla a que vea los errores que le llevaron a ese pecado craso, que también son pecados, pero pecados menores, awon. Por eso él habla aquí de el error de mis pecados, porque hay violación antes de la sublevación. Pueden ser, por ejemplo, malas asociaciones. Porque, nota, fíjate, juntándote con esas personas, fíjate lo que eso te trajo. Tú te das cuenta de cómo esa asociación te fue afectando. A ver, piensa en eso. Entonces la persona puede ver que pecó, pero no solamente que pecó, sino que violó principios como malas asociaciones. Y eso era pecado también. Awon, desbalances. Así que él habla aquí de que Jehová perdonó el error de sus pecados. Mire el 6. Debido a esto, hermanos, escuchemos eso. Todo el que es leal orará a ti, tan solo en el tiempo que se te pueda hallar. Y en cuanto a la inundación de muchas aguas o muchos problemas, no lo tocarán a él mismo. Tú eres un escondrijo para mí, me salvaguardarás de la angustia misma, me cercarás con gritos de gozo. Al proveer escape, Selah. Es como para meditar en eso, porque Jehová ayuda a uno cuando uno hace lo contrario de lo que uno cree. A veces uno cree esconder el pecado craso, pero eso no hace que Jehová lo perdone. Es todo lo contrario, descubrir el pecado craso es lo que hace que Jehová lo perdone. Pero cuando Jehová pueda ser hallado, o sea, antes de que el asunto se sepa, y ahora. Entonces ahora en el 8, el 8 es muy importante, por favor, porque ve esas comillitas en el 8. Hermanos, es Jehová el que habla ahora. Ahora ya David no escribe. Ahora es Jehová el que se le revela a David, y esas comillitas representan palabra de Jehová. ¿Qué le va a decir Jehová? 8. Te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. No se hagan como un caballo mulo sin entendimiento, cuya fugosidad ha de reprimirse hasta por un freno cabestro, antes que se acerquen a ti. ¿Y qué le dice Jehová? ¿Pueden ustedes captar el sabor de esas palabras? Jehová le dice, mire, yo le voy a enseñar algo a usted. Si usted aprende de esta experiencia, usted saldrá exitosamente. Yo pondré mi ojo sobre usted.
Pero si no, usted está demostrando ser como un animal sin entendimiento, como un caballo sin freno. Pero veamos, ¿qué aprende usted? Y es así porque hermanos que han pecado grasamente contra Jehová y que Jehová en su misericordia ha perdonado, ellos aprenden. Esa lección les ayuda el resto de sus vidas. Bueno, pasaron por esa situación, pero Jehová les perdonó. Están limpios a la vista de Jehová. Feliz es aquel cuya sublevación les es perdonada. Y pueden sentirse felices. Él los ha perdonado. Pero si luego siguen, entonces tienen que ser expulsados otra vez más. Entonces, ¿qué aprendieron? No aprendieron nada. Así esa oportunidad, esa situación y el recuperarse de esa situación, uno aprende. Si uno aprende algo de esa experiencia amarga, bueno, eso quizás sirva para que uno permanezca en su pueblo. Y concluye David ahora en el 10 y el 11, igual que comienza el Salmo 32. Son muchos los dolores que tiene el inicuo, pero en cuanto al que confía en Jehová, la bondad amorosa misma lo cercará. Regocíjense en Jehová y estén gozosos ustedes los justos y clamen gozosamente todos ustedes los que son rectos de corazón. Y el que confía en Jehová será cercado, será perdonado, será feliz. No tenemos que aprender, hermanos, de esa manera, pero tenemos que cuidar nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que hacemos y decimos, para no cometer errores que nos lleven a pecar y a sublevarnos contra Jehová y a perder lo que con gozo retenemos ahora. Y si alguno de nuestros hermanos en el futuro tuviera que atravesar por esa situación y se arrepiente, Jehová le perdonará si demuestra ese arrepentimiento. Hace un tiempo atrás, una hermana preguntó: hermano, ¿debo yo confesar a mi esposo un pecado craso cometido hace 10 años atrás? ¿Usted conocía la verdad en ese tiempo, hermana? ¿Era bautizada? Dice, sí. Tiene que confesar a su esposo, porque es la única manera de demostrar que está arrepentida. Pero ¿qué es más doloroso? Que hallar una transgresión, una sublevación de esa clase y perder la vida eterna, o confesarlo y entonces perdonado si genuinamente arrepentido. ¿Qué es menos doloroso? ¿Qué es lo que nos va a llevar a la vida? Por eso, hermanos, como pecadores que todos somos, ninguno de nosotros puede decir, yo no necesito la información de esta noche. Porque no importa quiénes seamos, hermanos, ustedes o yo, podemos pecar contra Jehová. El que crea, hermanos, se lo digo con mucho respeto, el que crea que está en pie, que se cuide, que no caiga. Pero si cae, que se sepa que Jehová perdonará a aquel que se arrepiente sinceramente.